Recordarán que hace 15 días, no 3 semanas, comencé hablándoles un poco acerca de los judíos, ¿no? Y creo que hoy no va a ser la excepción. Voy a hablar un poquito acerca de la salvación, ¿no? Y quiero compartirles, quiero comenzar con Apocalipsis 21:8. Yo creo que todas las 2 horas pudimos habernos quedado aquí, pues, extasiados cantándole al Señor, ¿no? Fue algo tan agradable ahí. Yo estaba llorando, y la verdad es que no es fácil que yo llore, y pues gracias a quien me trajo las flores. Todavía no voy a la tumba, pero dicen que las flores son para las tumbas, ¿no? Pero Dios es bueno. Bueno, para los hombres. Cuando le regala un cuate flores a otro cuate, a menos que sea medio raro, ¿no? Pero bueno, eso no. Ok, quiero darles un reporte rápido. Estas 2 últimas semanas, tuvimos que salir. Ya saben, a Leti le invitaron a compartir con un grupo de damas, con un grupo de mujeres en Nuevo Laredo. Y bueno, estando allá, aprovechamos el vuelo para, bueno, pues compartir con la iglesia que invitó a Leti. Yo conozco al pastor desde hace 25 años, más o menos, ¿no? Y entonces me invitó a compartirle a los varones. Y la mayor sorpresa que nos llevamos fue que estando allá, nosotros teníamos iglesia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y por algún motivo pues la iglesia desapareció. El pastor determinó irse, soltar a todo mundo, dejarlos, hizo un caos ahí. Y la última vez que yo estuve hace 1 año, le recomendé pues que se congregaran en una otra congregación, fuera una iglesia, y bueno, pues ahí estuvieron todo 1 año. Pero este domingo que pasó tuvimos nuestra primera reunión ya como iglesia, ya se volvieron a constituir nuevamente. Entonces pues ya tenemos una extensión de CCI allá en Nuevo Laredo, ¿no? Creo que tenemos mucha chamba y pues hay que hacerla. Espero que Juan Carlos, que les compartió hace 15 días, los haya tratado mal, ¿verdad? Y que David, que compartió hace 8 días, los haya tratado más mal, para que aprecien a su pastor cuando menos, ¿no? Okay. No, pero bueno, estuvimos allá en aquella zona. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18, ¿no? Dice, bueno, voy desde el 17, esto comenzaría desde el capítulo 1, ¿no? Acerca de la revelación de Jesucristo. Pero dice el versículo 17, y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome de él agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas o estas palabras, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. Y el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ok, estábamos hablando acerca del Código Real, que ahora lo recomiendan en todas partes. Es un Nuevo Testamento que dicen que surge directamente del hebreo, y pues esa es una gran mentira, porque el Nuevo Testamento no fue escrito en hebreo, fue escrito en griego. Aunque es cierto, tienen mucha participación los hebreos, puesto que la salvación viene por Jesús y Jesús fue judío, ¿verdad? Tenemos que decir que la salvación viene por los judíos, hablando de Jesús, no hablando del pueblo, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver
que tenemos una versión muy genuina, la versión 60. Para mí es la mejor versión que hay, hablando desde el punto de vista de actualizada. Pero si tú quieres estudiar la Biblia, lee de la 60 para atrás, no para adelante. ¿Por qué para atrás? Porque se va a reflejar siempre un poquito más acerca del principio de todas las cosas. Las nuevas versiones, algunas transquiversan aspectos como la deidad de Jesús, ¿no? O como la Trinidad, o como la salvación. Y entonces, digo, qué bueno que tengas Biblias de todos. Yo en mi computadora tengo casi un promedio de 36 versiones diferentes y todas las estudio, pero no le hago mucho caso a las versiones nuevas, porque realmente no te permiten entender el espíritu por el cual fue escrito. Ahora la última versión es el Código Real, que no es nueva, tiene desde el 2005 para acá que salió a la luz, pero ahora el problema es que la mayoría de los cristianos que tienen muchas cosquillas de tener algo nuevo en sus manos, la están comprando, las librerías la están recomendando, y yo puedo decir que es una versión tanto o más diabólica que la de los testigos de Jehová, porque quitan a un lado, hacen un lado la deidad de Jesús. Y eso vamos a estar viendo todos estos domingos, hasta que les puede entrar por la cabeza y salga por los oídos y por la boca y por los ojos, por todos lados, por sus poros, puedan sacar el motivo de lo que somos. ¿Okay? Dile a la persona que está a tu lado: somos cristianos. Esta es una congregación cristiana. Todo gira alrededor de Jesucristo. Somos cristocéntricos. ¿Okay? Todo va a girar alrededor de Él. Aún en el Antiguo Testamento, Jesús nos manda al Antiguo Testamento, pero gira alrededor de Él. El Nuevo Testamento confirma acerca de Él. Entonces, si una versión te quita realmente el sentir fundamental por el cual la Escritura dice que los hombres fueron inspirados por Dios y escribieron la Escritura, tienen el propósito de que tú y yo sepamos lo que Dios desea para nosotros, ¿no? Entonces quiero comenzar, bueno, ya te leí Apocalipsis hablando de, es una regla que se repite o que está en el libro de Daniel, pero que se repite en el libro de Apocalipsis. Aún el libro de Daniel habla de aquel que quitare o añadiere este tipo de cosas, se lo voy a dar después. Pero creo que es muy interesante que nosotros podamos saber, ¿no?, que la gente que escribió acerca de este libro, escribió en este sentido, teniendo totalmente cuidado de no desvirtuar la palabra por las consecuencias que le puede traer a su vida, y sobre todo por justificar el hecho. Entonces, hace 3 semanas atrás vimos un poco de esto, pero ahora vamos a profundizar un poquitito más, y cada vez vamos a profundizar más hasta que nos convenzamos que nuestra fe está en Cristo, porque Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, o sea, por Jesús. Nos relacionamos con el Padre a través de Jesús. Creemos del Padre por Jesús. Jesús nos permitió añadirnos o nos trasplantó en la familia real, en la familia de nuestro Dios, dice el libro de Romanos. Por eso es importante leerlos todos, por eso es importante orar y ayunar y todo eso, para que nuestra vida espiritual pueda abrirse y podamos discernir todas las cosas, ¿va? Bueno, segunda de Corintios capítulo 4 versículo 3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El libro de Daniel, Dios le dijo a Daniel en los últimos capítulos, dice: sella este libro, pero vendrán tiempos en los cuales este libro volverá a ser abierto. Considero que estamos en ese tiempo en el cual la revelación de la Escritura nos relaciona con Jesús y Jesús con el Padre. Creo que hoy es muy fácil entender el libro. Este es el libro, la Biblia. ¿Tienes una Biblia ahí? A ver, levántala. Dile que está a tu lado: es muy fácil entender este libro. Lo difícil es leerlo como mexicanos, porque los mexicanos no leemos, ¿no? Eso es lo difícil. Lo tenemos, es muy fácil comprarlo, ¿no? Oscila desde
30 pesos hasta 1,500 pesos, las versiones así con filos de oro y letras grandísimas, así como para uno que ya empieza a quedarse medio ciegón y todo eso, ¿no? Pero si, finalmente, es más, ahora hasta traerla en los teléfonos es gratis, ¿no? No todos los que traen un teléfono pueden tener una Biblia y es gratis, o sea, ya ni siquiera te cuesta, ¿no? Lo que cuesta, dile a la persona que está a tu lado, es leerla, estudiarla, obedecerla, eso cuesta más todavía, ¿no? Pero bueno, dice el versículo 4, en los cuales el Dios, o sea Satanás, de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea, está hablando de aquellos que no tienen fe en Jesús. Y siempre yo les he dicho como congregación que nuestro trabajo es hacer crecer nuestra fe en Jesucristo, ¿no? El autor y consumador de la fe, dice el libro de Hebreos. Así es que los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Tú ves a Jesús, pues te va a transportar a Dios prácticamente, ¿no? Para nosotros no hay opción de mover a Jesús para poder llegar al Padre. Vamos a llegar al Padre a través de Jesucristo, ¿no? Entonces fíjate bien, algo que está sucediendo, que es una gran cosquilla, una gran comezón dentro del pueblo cristiano que no lee, que no estudia, que viene a una iglesia de vez en cuando o uno que otro domingo, ¿verdad? Pero que no, ni siquiera se involucra, ni siquiera trabaja, ni siquiera viene a los estudios, ni siquiera hace lo que es una vida congregacional normal. Entonces se va a ir con cualquier finta, dile que está a tu lado, se va a ir con cualquier comentario. Y ahora el comentario que está surgiendo precisamente es que la traducción del Nuevo Testamento fue hecha en hebreo, y esa es una gran mentira. No hay ningún dato histórico, no hay ningún libro más que se considera que el de Mateo por algunos rasgos, pero ni siquiera está comprobado, ha sido escrito en la lengua hebrea. Entonces desde ahí ya nos metieron una zancadilla. ¿Quién turbó esto? Satanás. ¿Para qué? Para confundirte. Di conmigo, a río revuelto, ganancia de pescadores. Te confunden y cualquiera va a ser presa fácil de ti donde sea, ¿no? Entonces, ese es mi nieto, el tercero. Yo creo que va a ser cantor porque cuando grita, caray. Pero bueno, ¿ok? Entonces, observemos algo muy interesante. Número uno, la Biblia no fue escrita en hebreo, fue escrita en griego. Y además la Biblia fue escrita, o los 27 libros fueron escritos en un promedio de 100 a 300 años. Yo tenía el primer dato, ahora saqué que digo, estoy tratando de refrescar realmente el asunto. Yo mi primera versión era que había sido entre 80 y 100 años. Ahora realmente me profundicé un poco más y fue entre 100 y 300 años. La fecha exacta no hay. Pero ustedes quieren que, por ejemplo, el libro de Santiago, que es el libro más antiguo del Nuevo Testamento, así como el libro de Job es el más antiguo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Ustedes creen que, por ejemplo, el libro fue escrito 45 años después de Jesucristo. ¿Ustedes creen que en ese periodo la gente ya ni existía para ponerse de acuerdo qué iba a ponerle o cómo iba a escribirlo o cuáles eran las partes importantes? Sino empezaron a escribir realmente los hechos. Todos comenzaron con los hechos de Jesucristo, por eso tenemos los 4 evangelios, ¿no? Lo tenemos la historia de la iglesia y después tenemos el caminar de la iglesia, ¿verdad? Que son las cartas paulinas hasta llegar al futuro, que es Apocalipsis. Entonces quiero decirles algo, o quiero enfatizar, realmente nuestro girar es a través de Jesucristo. Ahora les voy a explicar algo, o voy a tratarles de explicar algo que está en 1 de Corintios 15, versículo 12, con relación al apóstol Pablo, ¿no? Cuando está estableciendo principios de la fe. Aunque ya está terminando el libro de Corintios,
Él está estableciendo principios de la fe. Y él hace una pregunta. Primero, el apóstol Pablo era fariseo. Era fariseo de fariseos. Los fariseos creían en la resurrección. ¿Okay? Por eso nosotros tenemos la resurrección como un motivo fundamental de la vida o de la fe del cristiano. Si tú no crees en la resurrección, no crees absolutamente en nada del cristianismo, ¿no? Porque comenzó en este sentido. Entonces, la defensa del apóstol Pablo aquí en el versículo 12 de Primera de Corintios capítulo 15 comienza explicando esto. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, dice, si hemos predicado de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Dice, les hemos predicado, les hemos comprobado. Entonces, ¿por qué dicen que no hay resurrección? ¿Va? Porque si no hay resurrección, versículo 13, de muertos, tampoco Cristo resucitó. Dile que está a tu lado, swing, bateando, ¿no? Si la gente no tiene una revelación de esto, tu vida va a ser una vida religiosa solamente. Vendrás los domingos y de vez en cuando, ¿no? Harás las cosas medio, no completas, ¿va? Porque esta es una base fundamental. La resurrección de Jesús nos va a transportar a ser resucitados nosotros también. Eso dice la Escritura más adelante. Entonces dice, en versículo 14, si Cristo no resucitó, ¿qué hacen aquí? Fíjense, voy a darle el énfasis bíblico. Si Cristo no resucitó, ¿qué hacen aquí? ¿A qué vinieron? ¿Cuál es su reunión? ¿Cuál es su culto? O sea, se está refiriendo a algo bien interesante. O sea, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Sácatelas. O sea, imagínate la postura de este apóstol, ¿no? O sea, te está diciendo, hey, si tú no tienes una certeza, si tú no estás consciente, si tu fe no está puesta ahí, ¿qué haces en la iglesia cristiana? Swing. Ahora que estamos creciendo, ¿verdad? Les decimos, ¿qué hacen aquí? Me refiero a aquellos que no consideran la resurrección de Cristo. Hace 4 semanas que yo les compartí, yo les dije de mi revelación, lo que Dios hizo conmigo, y eso vamos a ver un poquito más adelante, ¿va? Acerca de la revelación. Si tú no tienes una revelación realmente, Dios, aunque estudies la palabra, ¿qué haces aquí? ¿Okay? Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios. ¿Sí? ¿Te imaginas esta postura? Te dice, si no resucitó, eres un testigo falso, porque nosotros atestiguamos acerca de la resurrección de Jesús. Nuestra revelación comienza ahí. Jesucristo resucitó al tercer día porque fue lo que Él enseñó. Trató mucho tiempo en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros, hablando, los escritores hablando acerca de esa enseñanza muy particular de Jesús, que al tercer día, primero que tenía que padecer, tenía que morir, y al tercer día resucitar y después ir delante del Padre. Era una enseñanza que Él traía a su gente por lo que iba a acontecer. Okay. Es una enseñanza para nosotros. Entonces somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, en verdad los muertos no van a resucitar. Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 4, dice que esta es nuestra esperanza, la resurrección nuestra, basada en Cristo, ¿no? O sea, ¿a poco nunca te has puesto a pensar qué va a pasar después de morir, no? Bueno, la Biblia nos enseña muy en particular, pero hay gente, por ejemplo, yo veo que mucha gente enseña acerca de hasta la tumba y ya no va a pasar nada. La Biblia no te enseña la tumba, te enseña de lo que va a venir y cómo va a venir y cómo va a acontecer. Entonces fíjate, dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana, aún estamos en nuestros pecados.
¿Sí dice eso tu versión o no dice? Si Cristo no resucitó, eres un inmundo, impío, pecador. Que no importa que vengas a la iglesia, eres un inmundo, impío, pecador. No importa cuántos golpes de pecho te des, eres un inmundo, impío, pecador. ¿Me explico? No importa qué bien trates, no importa qué tanto cambies, no importa nada. Simple y sencillamente sigues siendo el mismo pecador de toda la vida y tu comportamiento va a ser irracionalmente en ese sentido, ¿no? Entonces fíjate bien, entonces también el versículo 18, los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Nuestra esperanza llega a Cristo, pero va más allá. ¿Cuál es la otra parte? Nuestra resurrección. Nosotros vamos a resucitar. Dios va a transformar nuestro cuerpo. Dios va a hacer cosas extraordinarias. Si no creemos en la resurrección, esta de Jesús, en la cual dice en la Escritura que el Espíritu que levantó de los muertos a Cristo y vivificó su cuerpo mortal, nos va a vivificar también a nosotros. O sea, no nada más es vengo a la iglesia, hay un motivo del por qué vengo a la iglesia, ¿va? Me reúno porque simple y sencillamente la Biblia me manda a reunirme con los cristianos para poder realmente cumplir un propósito de Dios para nosotros aquí en la tierra, que es alabarle como hace un rato. Yo decía, que no se calle, Sergio, que le siga, Sergio, yo estoy aquí, si no hay palabra, no importa, nosotros le seguimos. Yo estaba ahí llorando, tengo como 2 años que no lloro, ya estaba llorando ahí, pero no por lo que Leti me haya hecho, sino simple y sencillamente porque el Señor tocó mi vida, ¿no? Dios estaba aquí, Dios está aquí, o sea, era algo así muy, muy padre, ¿no? Punto número 1, la resurrección es nuestra partida de fe. O sea, todo lo que dijo Jesús sin la resurrección no funciona, porque más él argumentó sobre ello, ¿no? Entonces fíjense bien, la Biblia nos habla precisamente acerca de la farsa, ¿no? De poner turbia las cosas para mover nuestra fe, ¿no? Y quiero comenzar ahí en Mateo capítulo 27, versículo 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo. Hasta ellos le ponían atención, ¿okay? Nada más que les movió el tapete, les movió su forma religiosa, les quería establecer algo nuevo, ellos no quisieron, ¿va? Y entonces les dijo: nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún. ¿Cuándo lo dijo Jesús? Viviendo aún, estaba vivo. Di conmigo, cuando Jesús enseñó esto estaba vivo. Lo compartió con la gente. Después de 3 días resucitaré. Ya que Jesús es el motivo de la salvación del ser humano, sin Él no hay salvación, dice el Nuevo Testamento, ¿va? Aunque vivas por ley, Romanos dice que por la ley nadie podrá ser justificado, nadie podrá ser salvo. Jesús tenía que ser plantado 3 días porque tenía que hablar de la salvación a aquellos que habían muerto y de establecerle que la salvación estaba en Él. Y aquellos que lo siguieran iban a resucitar. Fue la primera resurrección. ¿Han leído el Nuevo Testamento? Es lo que dice, fue la primera resurrección. Cuando Jesús se levantó, la gente vio infinidad de tumbas, o la gente levantarse de entre los muertos y ir al cielo. Fue las primicias, lo que la Biblia le llama las primicias, porque Jesús bajó, y aunque la gente vivía con ley y la gente era buena y la gente había sido transformada y la gente vivía la ley al pie de la letra, no podía ser salva. Entonces Jesús fue y les compartió acerca de la salvación. Los que aceptaron resucitaron y se fueron al cielo junto con Él. A eso la Biblia le llama las primicias de los que van a resucitar en Cristo. ¿Okay? Bueno, entonces les dice: nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún,
después de 3 días resucitaré. Los 3 días era para bajar y compartirle a toda la gente que estaba perdida, ¿no? Aunque no vivía mal del todo, como dice la Escritura, va hablando del seno de Abraham, pero bueno. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. ¿Cuál era el primero? Jesús entre nosotros. ¿Cuál era el segundo? La resurrección de Jesús. Pero si tú has leído bien la Biblia, sabrás que de todos los discípulos ni siquiera creyeron en la resurrección. ¿Cómo se lo iban a robar? No creían, ¿no? Entonces dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tienen una guardia, vayan, asegúrenlo como ustedes ya saben, la guardia los va a respaldar. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo a la guardia. O sea, sellaron la piedra, ¿va? Antiguamente era muy dado de poner un sello, ¿va? Un sello que testificaba realmente la autenticidad de lo que estaban haciendo, ¿va? Y aún pusieron la guardia. Quiere decir que en la tumba de Jesús, que era una especie de cripta, ¿va? La sellaron totalmente, pusieron su anillo de que estaba bien sellada, que no podía salirse, que no podía abrirse, y todavía pusieron la guardia ahí, ¿no? Eso es interesante, porque a veces nosotros ni siquiera pensamos en este tipo de cosas. Capítulo 28, el siguiente capítulo, versículo 1, dice, pasado el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegaron, removió la piedra y se sentó sobre ella. Estaba la piedra sellada, y salió Jesús sin que se moviera la piedra. Traspasó la piedra, en pocas palabras. Ese es un cuerpo momificado, dice la Escritura. ¿Okay? Y entonces yo quiero que observes algo que es muy interesante, ¿va? Dice el ángel, ¿va? Bueno, un gran terremoto, porque aún el ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y sus vestidos blancos como la nieve. Y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondió, dijo a las mujeres, no teman ustedes, porque yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como les dijo, como dijo. Fíjate bien, aquí lo único que el ángel está haciendo es que les están teniendo una revelación. El ángel está revelando lo que ya aconteció y les está revelando lo que Jesús ya les había enseñado. Quiero decirte algo, si tú no tienes una revelación directa de parte de Dios, solamente alcanzarás a ser un buen religioso, pero no un cristiano. Porque no nada más se necesita el conocimiento, se necesita la revelación de parte de Dios a tu vida. Los cristianos debemos de buscar la revelación de parte de Dios para nuestra vida con relación a todos los hechos bíblicos que son difíciles de entender o comprender, ¿no? Este es un punto difícil de entender. ¿Por qué? Porque pues tú ves que de repente hay gente que resucita, pero no se avienta ni 3, ni 4, ni 5 días, ¿no? Entonces aquí lo tenemos, dice, vayan pronto y díganle a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Yo imagino que agarraron y salieron corriendo, ¿no? Vayan pronto y díganle a los discípulos, ¿va? Y entonces dice, he aquí, Él va delante de ustedes a Galilea. Allí le van a ver, he aquí, os lo he dicho. Ya Jesús se los había dicho, ¿no?
Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las buenas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acordándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Una segunda revelación a sus vidas. Si tú estás en una congregación y nada más estás convencido por la elocuencia de cualquier predicador, ese predicador va a hacer de ti lo que se le pegue la gana. Te puede meter temor, te puede llevar a una sujeción más sana. Ya ha sucedido durante toda la historia. Tenemos la secta de Jim Jones, ¿no?, que mató casi 700 personas, las hizo tomar veneno, Fíjate bien, no sé si captes esta idea, las hizo tomar veneno, y todos tomaron veneno y todos se murieron. Lo tenemos al otro loco, David Koresh, ahí en Waco, Texas, donde hizo que toda la gente se incendiara. ¿Por qué? Porque nadie había tenido una revelación de parte de Dios. Habían tenido conocimiento, no revelación. La Biblia dice que el conocimiento destruye, mas el espíritu vivifica. Necesitan las dos cosas. Si las dos cosas no están presentes, la letra te va a matar. Así dice: la letra mata, mas el espíritu vivifica. Las dos cosas juntas lo que hace es realmente traerte una revelación, un conocimiento de las cosas de Dios. Si tú no has tenido tal revelación, tu cristianismo está en juego en cualquier momento. Déjame decirte, para aquellos que han tenido una revelación, no importa realmente qué nueva teoría inventen, no importa que bajen los marcianos llegaron ya, ¿no? Y llegaron bailando el cha 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 cha. Desde entonces ya creían que iban a venir los marcianos. ¿Quién tiene mi edad? ¿Algunos vieron mi marciano favorito en la televisión? Y nos vendían la idea desde entonces que los marcianos iban a venir. Y esas pamplinas. Y aunque llegaran a venir, claro, yo sé que no van a venir, porque no hay otro ser sobre la tierra, porque el plan de salvación solamente fue para nosotros. Somos privilegiados. En todo el universo no hay otro plan de salvación. No hizo otra creación Dios, no hizo gente mejor porque nos utilizó a nosotros como conejillos de indias, y ya que éramos pecadores, creó gente sin pecado y gente perfecta. No es cierto. Para nosotros los cristianos eso es basura. Dile que está a tu lado: eso es basura. No inviertas tu tiempo viendo tonterías. No van a aparecer acá con un ovni. Aunque ven ovnis, ¿cuántos no han sido implantados? Ahí ese Maussan está más loco que una cabra. Él debe ser marciano de a de veras. Pero él los sacaron del centro hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Pero bueno. Entonces fíjate bien, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las nuevas a mis hermanos, para que yo vaya a Galilea y ahí los voy a encontrar. Los amigos no habían entendido lo que Jesús ya les había enseñado, que los iba a ver en Galilea. Mientras ellas iban, he aquí, unos de los de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Llegaron, ante los principales, los sacerdotes y ante los jerarcas romanos, y les dijeron: ¿qué pasó? ¿Saben? De repente nosotros estábamos ahí, se apareció un ángel, ya no había nada dentro. El ángel removió la piedra, las mujeres entraron, las mujeres no vieron nada, nosotros testificamos, no vimos nada. Es más, teníamos pánico, caímos casi como muertos, y lo único que pasó es que el Señor no estaba. Y entonces, dile al que está a tu lado: tristemente el diablo ha llenado esta tierra de corrupción. Desde aquel entonces, no es nuevo. Y entonces, reunidos con los ancianos y habiendo consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Digan conmigo: los corrompieron.
les dieron lana. Así como a Jesús lo vendieron por dinero, aquí están vendiendo o comprando una mentira. Por eso les he dicho, cada vez que alguien miente, como este hombre del Código Real, ni hebreo ni judío, es cubano el tipo y realmente era bautista, por cierto. También el que comenzó con los testigos de Jehová, Rutherford, era bautista. Así es que cada vez que yo veo un bautista le digo, Dios te bendiga, hermano, de lejecitos, no hacer que se me pegue algo, ¿no? Entonces, reunido con los ancianos y habiendo consejos, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid ustedes, sus discípulos vinieron de noche y hurtando, estando nosotros dormidos. Eso no podía acontecer, porque si al soldado romano se le escapaba el reo, era vida por muerte, a ellos los tenían que matar, eso decía la ley romana. Entonces, imagínate si te vas a quedar dormido, ¿no? Ya había una advertencia, se van a robar el cuerpo, o ya habían oído que iba a resucitar. ¿Tú crees que no? Te ponías palillos ahí, tomabas café con yemas de huevos y cosas por el estilo, para no dormirte. Yo creo que los cuates estaban ahí, se dan cachetadas toda la noche para no dormirse, porque cuando abrió el ángel, pues ellos cayeron casi como muertos, dice la escritura, ¿no? Y entonces, fíjate, entonces les dieron mucho dinero y les instruyeron, les dice el versículo 15, no nada más les dieron nada, sino les dijeron lo que tenían que decir. Muy de nuestra ley mexicana, ¿no? Cada vez que vas a ir a un juicio, el abogado tiene que instruirte lo que tienes que decir para que las cosas funcionen, no la verdad, nunca, pero bueno. Entonces aquí vemos que realmente este dicho dice, ellos tomaron el dinero e hicieron como les habían instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Ellos no creen. Vendrá su tiempo, desde el punto de vista de Apocalipsis, va a venir su tiempo para ellos. Vendrá el tiempo donde ellos solos sabrán y se arrepentirán de aquel que ellos mismos traspasaron, dice la Escritura. ¿Cuál es el problema? La gente no lee la Biblia, o no la estudia, o el diablo les ha confundido el cerebro, ¿no? Pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate bien, le vieron, le están adorando, están en la reunión aquí glorificando a Dios y como que sus mentes estaban por allá en el Polo Norte, ¿no? ¿Te ha pasado? Sí, la verdad. El principio por el cual venimos a esta congregación o es adorar a Dios o es a no sé qué, ¿va? No es para pasar el rato, hermano. De verdad, viene el más importante en todo el universo por el cual nos reunimos, ¿no? Notemos que los que atacaron la resurrección de Cristo fueron los mismos líderes judíos. Aunque la salvación dice que viene por los judíos, Jesús era judío, ¿va? Viene por Jesús, mas no viene por ellos. No te dejes engañar, esa es una gran mentira. Para que ellos se vuelvan judíos cristianos, no mesiánicos, porque sí son mesiánicos, están esperando a Jesucristo por primera vez, nosotros por segunda vez. Eso dice la Escritura del Nuevo Testamento. La primera vez vino como el cordero, la segunda vez va a venir como el león, a arrebatar, a destruir, a establecer realmente. Pero bueno, diga que está a tu lado, vea que si estudias. Pregúntenle, dígame, pastor, ¿quién le enseñó todas estas cosas? Nadie, leyendo la Biblia, hermanos, estudiándola. Sí fui al instituto porque todo el mundo decía, ay, el pastor no tiene un título. Pues tuve que ir por el título. Entré de noche y salí de noche, pero tengo el título, ¿no? Bueno, tengo como 5, porque luego salen nuevos y hay que ir a ver qué nuevo hay, ¿no? Bueno, ya hasta saqué mi doctorado, $60 por internet. El doctor Abraham Chapa. Eso ni existe. La teología, lo único que da el doctorado es La Salle en México.
No tengo, páguenme la saya y yo encantado de la vida voy a hacerme pato, ¿no? Entonces fíjense bien, ellos comenzaron realmente con este asunto. Realmente nosotros tenemos que ver que los que atacaron la resurrección fueron líderes judíos. Atacaron una de las bases más fuertes del cristianismo, que es la resurrección. Sin esa creencia no existiríamos los cristianos. Mateo capítulo 16, versículo 21, por ahí está Alejandro. Mateo 16, 21, ¿no? Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos, digan conmigo, desde antes. Jesús les enseñó acerca de la resurrección de Él. Desde antes. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Digan conmigo, les enseñó. Ya sabían. Digan conmigo, ya sabían. ¿Y por qué dudaron? Lo están viendo, lo están adorando. La Biblia dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, el Señor está ahí, y nosotros somos más de 3, por lo tanto el Señor está aquí. Pero se cree por fe. Eso dice la Escritura, que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, más como está escrito, el justo por la fe vivirá. Nosotros vivimos por fe. Va más allá de la parte intelectual o de la cabeza del ser humano, ¿no? Marcos capítulo 9, fíjate bien, dice, desde entonces comenzó Jesús a declararles, dice desde entonces, ¿no? Desde antes. Okay. Luego quiero brincar a Marcos porque dice lo mismo, pero especifica un poquito más del asunto, ¿no? Marcos capítulo 9, versículo 31. Okay. Dice, porque enseñaba a sus discípulos. Permanentemente enseñaba, no quiere decir ya lo hizo una vez y dejó de hacerlo, sino constantemente les estaba diciendo la parte fundamental de la vida cristiana. Él es nuestra roca o nuestra piedra de salvación. En Él giran todas nuestras cosas. Entonces dice, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres y le matará, pero después de muerto resucitará al tercer día. ¿Qué les enseñaba? Que iba a resucitar al tercer día. ¿Okay? Es algo que nosotros no podemos quitar, ni podemos cambiar, ni podemos transformar. Mateo 17, versículo 23 nos va a hablar algo similar al respecto. Mateo capítulo 17, versículo 23, ahí váyanle apuntando. Mateo 17, ahora sí. Dice, y le matarán, mas al tercer día resucitará, y ellos se entristecieron en gran manera. Jesús les está diciendo, señores, bueno, puedes ver todo el contexto, saben que tengo que padecer, tengo que ir a Jerusalén. Y voy a ser muerto por mis mismos hermanos, aquellos que deberían de disfrutar porque el reino de los cielos se ha acercado, son los mismos que me van a destruir, ¿no? Y entonces les especifica y dice, y le matarán. ¿Sucedió o no sucedió? ¿Cómo sabes? Sin una revelación solamente eres un mentiroso proclamando cosas que ni sabes. Los cristianos debemos de buscar la revelación de Dios para nuestras vidas, las cosas que nos afirman en Él, las cosas que nos llevan a decir, que se caiga el mundo, total, yo voy a resucitar. Sí, estamos tan preocupados aquí por esta vida y se nos olvida la de la eterna, ¿no? Se nos olvida realmente donde vamos a caminar, donde está nuestro punto de felicidad. Mateo 20, versículo 17, les voy a dar algunos, ¿ok? Mateo 20, versículo 17. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, 18, he aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes, a los escribas y le condenarán a muerte. Versículo 19, por favor.
y le entregarán a los gentiles para que les encarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día va a resucitar. Le está dando el proceso de todo lo que tiene que ser. Mi pregunta es, ¿lo crees en la mente o lo crees en el corazón? La revelación viene al corazón, la palabra llega tan solamente a la mente, ¿no? Entonces, Mateo capítulo 27, versículo 64, por favor. Dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos y será el postrer error peor que el primero. Punto de fe. Lucas, Evangelio según San Lucas capítulo 13, versículo 32. No podría darte todos los textos de los 4 evangelios que hablan acerca de la resurrección, pero tú sí puedes leer los 4, ¿verdad? Sí. Okay. Yo tengo 1 hora tan solamente y estoy a 10 minutos de terminar, ¿no? Lucas 13, 32 al 35, y les dijo, id y decid a aquella zorra, he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día terminó mi obra. Okay. Síguele, por favor. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Él se declaró profeta por las palabras que daba, versículo 35. Jerusalén, 34, pero Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y que pedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de mis alas y no quisiste? Versículo 35. Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta, y os digo que no me veréis hasta que llegue el tiempo en que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Digan conmigo, no le vamos a ver hasta que le veamos descender del cielo, bajando con sus santos ángeles para ser el león, el que va a venir a gobernar la tierra, aquel que va a meter a todos bajo la cintura de su cinturón. La cinturón, bajo su cinturón. ¿Okay? Y entonces es cuando realmente nosotros vamos a ver. Eso de que cantas, abre mis ojos, oh Cristo, quiero verte, no lo vas a ver. Ese es un punto de fe, no lo vas a ver. Tus ojos no les es permitido ver, por más que cantes, por más que digas, por más que alardes, por más, podrás tener una visión de Él como yo la tuve, pero verlo a Él físicamente no lo vas a ver. La palabra no se contradice. Algunos me han dicho, es que yo he visto a Jesús. Pues yo me río por lo que dice la palabra, ¿no? Le digo, pues ¿cuántos tacos al pastor te cenaste ayer? ¿No? A lo mejor le entregó a la nana, al buche, a la tripa, a la gorda, a la flaca, a todas esas, ¿no? Y le dañó. Dile que está a tu lado, lo vamos a ver hasta que lo veamos descender del cielo, porque dice la Biblia que todo ojo le verá, todo ojo le verá. ¿Okay? Así dice la Escritura, cuando Él descienda del cielo. Y aquí es cuando estos van a saber que lo traspasaron, dice, aquellos de los cuales estamos hablando, ¿no? Entonces déjame decirte, es bien interesante. Hace ya 2000 años quisieron borrar a Jesús del mapa y todavía está vigente. Pero qué difícil cuando empiezan a surgir nuevas doctrinas, ¿no? Lucas capítulo 24, versículo 21, por favor. ¿Sí llegaron ahí? Ok, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Qué pensaban los judíos? Que iba a redimir a Israel, que iba a venir, iba a quitar el yugo de los romanos, iba a establecer un nuevo trono, y entonces Él iba a gobernar sobre el pueblo. Eso va a acontecer para nosotros en la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Versículo 22.
Hasta el 26 voy a leer. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Siguiente. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Revelación, digan conmigo, revelación. A ninguna de estas mujeres la movieron de su fe. ¿Por qué? Porque tuvieron una revelación. ¿Y qué fue lo que predicaron? Su revelación. Porque hoy la iglesia no predica a la gente que necesita porque no tiene una revelación. Tenemos que hacer campañas evangelísticas, tenemos que llevar a la gente a predicar. Si cuando la predicación se da sola, ¿por qué? Porque ¿qué hizo Jesús en ti? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que te aconteció? ¿Qué te llevó a cambiar? Porque ahora eres una persona diferente, porque tuve una revelación. Cuando la gente no tiene una revelación, viene a la iglesia, se dice ser y su testimonio es basura. Andan por los suelos. Y les dicen, ¿y eso que son cristianos? Pues cristianos dicen, ¿no? Eso fue lo que ellas dijeron. ¡Hey! Fuimos a la tumba, estaba vacía y había un ángel, vimos ángeles. Aquí ya le aumentaron, digan conmigo, vieron un ángel. No sean de estos que aumentan todas las cosas, digan la verdad, ¿no? Porque luego oigo cada testimonio más fumado, le digo, chanfle, pero bueno. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. Fíjense bien, ya fueron al sepulcro. Gente que andaba ahí, que oyó, ya no está, pues fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres les habían dicho, pero a él no le vieron. Versículo siguiente, por favor. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. El asunto de Jesús fue profetizado desde el libro de Génesis. Génesis capítulo 3, donde Dios le dice a la mujer, ¿verdad? Le dice, hey, ella te va a destruir la cabeza, pero tú le vas a dar en el calcañar. Satanás trae coraje contra ustedes, no contra nosotros. Digan los hombres, gracias a Dios. Pues, amén. No, son los que deben de cuidarse. De verdad deben de cuidarse porque todo el mundo les puede endulzar el oído. Bueno, entonces no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario, dice, no era necesario, está siendo una afirmación, ¿no? No es una negación. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Digan conmigo, sí era necesario. Porque a través de este hecho nosotros tenemos la redención, nosotros tenemos la salvación, nosotros nos podemos acercar a Dios, nosotros podemos ser privilegiados en infinidad de gente. ¿Qué le falta a nuestra congregación? La gente que reciba una revelación. La revelación del evangelio te vuelve loco por el evangelio. Por eso dice Corintios, vea que nuestro cristianismo es locura. Hacemos cosas que uno dice, caray, llegamos como a las 9 de la noche de Nuevo Laredo y al día siguiente Leti teníamos que pararnos a las 4:30 de la mañana porque tenía que irse a Acapulco cualquier día y ni ofrenda me dan. ¿A qué voy? Pues sí, tienes que mocharte, acuérdate el trato. Vas hasta Acapulco y te ofrendan 500 pesos, pero con todo el gusto y con todo el amor, con toda la locura del mundo lo hacemos. ¿Va? Fuimos a San Antonio y así voy a Oaxaca. Allá nos hospedamos en buenos hoteles, en Oaxaca, en Petate. Eso es locura. Pero ¿qué nos lleva a eso? Jesucristo, la revelación que Él un día trajo a nuestra vida, que no nos deje estar en paz, no nos deje estar quietos. Ya todo el mundo me dijo, pastor, tú tienes que quedarte en tu iglesia, no te muevas de tu iglesia, la gente te busca. Pues que la gente busque a Jesús, yo estoy tras su revelación. O sea, finalmente este es el asunto, hermano. Cuando la gente llega a tener esta revelación, entonces se empapa de Dios y está dispuesto a obedecer las cosas tal y como Él nos las da. Estas mujeres tuvieron revelación tras revelación. Luego los discípulos ven a Jesús, lo empiezan a adorar y hasta que no les caiga el 20, digan conmigo, hasta que no les cayó el 20, como debe caerte a ti el 20. Hasta entonces,
Y ahí comenzó la iglesia. Y empezaron a testificar, y empezaron a moverse, y empezaron a ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se ve después de que están este tipo de cosas. Fíjate bien, hace 2000 años, el diablo quiso quitar esta parte, porque estamos hablando que comienza realmente en el año 1 de Jesús hasta nuestra fecha. Para nosotros los cristianos es totalmente diferente para los judíos, su calendario. Nosotros estamos en el año 2013 de la era de Cristo para acá, no igual que ellos, Simple y sencillamente decimos que Jesús vino realmente a la tierra. ¿Qué fue lo primero que trataron de hacer? Destruirlo. Desde que en él nació, Pilato lo persiguió y quería destruirlo y mató infinidad de niños para que el Mesías no viniera a la tierra y no salvara a la gente del impacto que Satanás tiene sobre el mundo entero. Entonces déjame decirte, al diablo ¿qué le interesa? Que tú y yo seamos confundidos. ¿Para qué? Pues para que nos alejemos. Imagínate un cristiano sin Cristo. ¿No será que hay algunos de esos aquí? Ese es nuestro motivo, esa es nuestra razón, por él caminamos, por él estamos. Esta reunión estuvo aquí por él hasta que nos cayó el 20 y empezamos a adorarle, como que todo el panorama cambió, como que síguele, como que estamos suaves. Yo estaba llorando, ahí yo decía, ay, tenía mucho tiempo que no sentía realmente esta presencia, esta relación tan íntima, tan estrecha con Jesús, pero viene de una revelación. A mí no me trajeron a la iglesia. Bueno, la primera vez que yo recibí a Cristo, lo recibí porque me pellizcaron. Ya les platiqué. Pero cuando realmente me paré y tuve ese encontronazo con Jesús, fue diferente. De ahí hasta el día de hoy. No me costó trabajo dejar la droga, fíjense. Ahora necesitamos centros como el que hay atrás, para que la gente trabaje con ellos. No me costó trabajo, bueno, el alcohol 1 año nada más. Yo era alcohólico desde los 6 años. 1 año, y no todo el año me alcoholicé. Caí como 2, 3 veces y cada vez que caía no quería salir ni del cuarto de vergüenza. Yo pensaba que al salirme del cuarto el Señor me iba a ver y me iba a pedir cuentas. Entonces me metí al cuarto ahí como que, hijo, me daba una pena que la gente me viera porque me había puesto como araña fumigada. Esa es la verdad. 1 año tardó y al siguiente año no volví a beber una copa de vino hasta que ya crecí, dije, ya lo puedo dominar. Pero si el Señor viene y me dice, no tomes, no tomo. ¿Cuál es el problema? ¿Podremos vivir de eso? Pues no. ¿Va? O eres de los que dicen que el agua es tan mala que destruye los caminos, que hará con los intestinos, ¿va? El apóstol Pablo, su mayor trabajo fue edificar durante todas sus cartas a la gente en Cristo. Con esto termino. 1 Corintios capítulo 3 versículo 10. Fíjate bien, yo, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, ahora te voy a decir quién está escribiendo aquí. Alguien que fue fariseo de fariseos. ¿Okay? No estamos hablando que fue algún hebreo. Estamos hablando que fue uno de la secta más importante que existía en aquel tiempo y que tuvo que tener una revelación. Digan conmigo, revelación. Es lo que necesitamos para podernos llevar bien, para podernos amar, para poder decir que somos cristianos, para hacerle fiel a la esposa. Necesitas una revelación. Si no, aún aquí con golpes de pecho y con tu mujer sales de aquí y eres terrible allá afuera, ¿no? El apóstol Pablo tuvo esa revelación, tuvo un choque con Jesús. Y aunque alguien me dijo que no se cayó del caballo, yo creo que se cayó del caballo, porque se les consideraba gente que estaba a caballo por el puesto que tenía. Entonces dice que Jesús se presentó delante de él y ¡fum!, cayó al suelo y se quedó ciego. Diga conmigo, se quedó ciego. Esa fue su revelación. Y entonces vino el ángel y le habló y le dijo, manda a traer a aquel cuate y que venga y que ore por ti para que las escamas de los ojos se caigan y entonces empieces a predicar la verdad. Bueno, versión mía,
Lo pueden leer en Hechos, ¿ok? Lean todo el libro de Hechos. Y entonces viene, ora por él, y a raíz de eso el apóstol jamás fue igual, este cuate, ¿no? Fue transformado, empezó a predicar el evangelio y no cobraba al principio. El cuate se sostenía porque su locura era tan grande de la experiencia que había tenido con Jesús, a cual él perseguía, porque eso hacía, que entonces empezó él a testificar y a caminar y enseñarle a la gente acerca de esta revelación que él había tenido de Jesús, y todo fue transformado. Ok, él escribe esto en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 10. Voy a leer desde el 10 al 16. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Diga conmigo, estaba agraciado, porque algunos están desgraciados, no tienen gracia, no tienen revelación. Digan conmigo, revelación. Dile, necesitas la revelación para apasionarte de Jesús. Como que la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ha sido puesto, el cual es Jesucristo. Diga conmigo, amén. Si no, pues allá usted. ¿Va? Imagínate, no hay otro fundamento. Mire cómo edifica, dice el apóstol, yo puse el fundamento, yo edifiqué. Alguien vea cómo edifica. Nadie puede sobreedificar si no lo hace en Cristo. Y sobre este fundamento, alguno edificó oro, plata, piedra preciosa, madero, heno, hojarasca. Fíjense bien, sobre este fundamento, sobre Cristo. No puede ser movido, no puede ser quitado. La deidad de Jesús para nosotros los cristianos es fundamental. El creer que Jesucristo es Dios es fundamental. Es el Hijo de Dios, es la representación de Dios aquí en la tierra prácticamente. Si tú no crees esto, hermano, pues vete a jugar fútbol o básquetbol o tenis o ping pong o frontenis, lo que quieras. Porque lo que a nosotros nos trae a este lugar es poder adorar a Jesús, que es más importante que la palabra que le estoy dando. Porque ahí cumplimos el propósito de la palabra en nuestras vidas. Ok, pero fíjate bien, dice, porque dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Todo saldrá a la luz. Dile a la persona que está a tu lado, tarde o temprano todo saldrá a la luz. Los que son honestos saldrá a su luz. Los que son pervertidos va a salir a su luz. No hay nada oculto que permanezca así. Así como salió ya a la luz el que creó el código real, que es cubano, ¿va? Que no es judío, es más cubano que los mexicanos y el aguacate o el nopal. Así el cuate estableció una nueva doctrina donde confundió a todo y está confundiendo a todo mundo. Dice que su obra va a ser probada. Ya fue probada, señores. Es un mentiroso de primer el tipo. Mentiroso. Niega la Trinidad, su versión. Niega la deidad de Cristo. Niega el nacimiento virginal de Jesús. Otra cosa que vamos a ver más adelante. Es cosas que nosotros tenemos que creer por fe. Dice, y sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedra preciosa, madero, hena, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora sabrás por qué dicen que ni cristiano eres, ¿no? La obra de cada uno será manifiesta, ¿no? Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual, sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá la pérdida. Y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Es algo muy interesante, ¿no? Termino con esto. Les voy a llevar a Daniel capítulo 12, versículo 4. Por favor, Daniel capítulo 12, versículo 4.
Dice el libro de Daniel. Cuando yo estoy predicando a todos les digo libros, ¿no? Ni epístola, ni libros, o sea. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esta es una profecía que viene desde el libro de Génesis, cuando Dios dijo: no podemos dejarlos porque ya tienen el conocimiento como nosotros. ¿Han leído esa parte? A raíz de eso la ciencia empezó a aumentar en la capacidad intelectual del ser humano y va a ir creciendo. Esa es una profecía que se ha ido cumpliendo. De la Segunda Guerra Mundial hasta nuestra fecha, todo ha evolucionado en una forma impresionante. Yo soy ingeniero en sistemas. El primer contacto que tuve con una computadora, aunque no era la carrera específica, sino mi carrera administrativa, era crear nuevos sistemas administrativos. Después vino el aspecto de las computadoras. La primera computadora que yo vi, que era una de 16 bits, hijo, para los que saben, era de 16 foquitos prendidos y ahí se hacía todas las cosas, ¿no? Todos prendían en 0 o en 1 y de ahí se determinaba. Para hacer una nómina en un aparato de esos que necesitaba un promedio de 80 metros cuadrados, con aire acondicionado, con unos discos duros de este tamaño que uno quitaba así y que uno ponía con la información, era tremendo. Procesos de nóminas era más fácil hacerlas a mano que hacerlas en la computadora en aquellos años. Una computadora de esas, comparada a una calculadora, la más pequeña el día de hoy, se queda chica enormemente. Las de esas de las calculadoras que tenemos, esas que sacan algoritmos y raíz cuadrada y todo ese rollo, tiene por lo menos 2 megabytes. Estás hablando de un titipuchal de gigas. Pero un titipuchal. Tú ves una computadora que tienes una cosita así en la mano contra una cosota que había, y estoy hablando por los años 60. Tú dices, caray, yo veo una cosa en aquel año, digo, esto es brujería. Perdón, pero es cierto. Un teléfono, estas cosas que ya tienen Biblia y 1000 cosas, son 1000 veces con mayor capacidad que ese montonzotote de equipo que teníamos, y yo creo que era por presunción se tenían las empresas. Yo terminaba haciendo las nóminas a mano. De verdad, cuando nos tronaban los programas, que eso era cada fin de mes, ¿no? Cuando metíamos información, y ahí están los operadores, no funciona, ¿qué le hiciste? Pues no le hice nada, parcha tu programa. Pues ¿cómo va a parchar si está jalando bien? Pues no sé, algo sucedió. Pues entonces agarrabas y a manita, ¿no? ¿Cuánto sacó? ¿Cuánto ganó? Páguenle eso y ahí muere. Ya después nos peleamos. Y luego había que pelearse con las computadoras. Entonces la ciencia ha crecido de una forma enorme hasta la venida del Señor. A través de la ciencia el libro se ha abierto. ¿Cuál es el libro? La Biblia. ¿Y qué es lo que necesitamos entender? Por eso viene la otra parte de Apocalipsis 21, versículo 18, donde dice 17, y ten cuidado, si tú añades a este libro, porque la ciencia va aumentando, porque las cosas van cambiando según el poder o el aspecto mental, dice, ten cuidado, no le puedes añadir, no le puedes quitar, porque entonces la maldición de las plagas vendrá sobre tu vida. Dios advirtiéndonos y diciendo, no la cambies. El que no se agacha por 10 centavos nunca se hará rico. No lo cambies, no le añadas, no le quites. Las nuevas versiones le han quitado y le han añadido, por eso ten cuidado de ellas. Por eso cuando quieras estudiar, agarra de la 60 para atrás, hasta si puedes llegar a la Vulgata, ¿no? Para atrás. Yo tenía una y me la robaron, por cierto. Chihuahua. Ustedes no saben lo que me costó conseguirla, porque pues digo, era más fácil el voceo y el vos y sois y traes y quién sabe qué tantas cosas decía ahí, ¿no? Pero bueno, simple y sencillamente te puedo decir, para terminar, para que los judíos se vuelvan cristianos, tienen que renunciar a su ley.
Y eso, estoy hablando cristianos, no mesiánicos. Pero ninguno de ellos tiene nada que enseñarnos a nosotros con relación a Cristo. Del libro de Mateo hasta el libro de Apocalipsis, ellos mismos lo desecharon. Y ese es nuestro punto de partida. Ahora, ¿quieres aprender del antiguo? Pues ve con ellos. Ahí sí pues me quito el sombrero, ¿no? Porque tanto manejan la historia como la palabra y las costumbres. Yo te manejo la historia, la palabra, pero no tengo nada de costumbres judías. No conozco muchas cosas de ellos. Y no estoy hablando de las fiestas, ¿no?, del Antiguo Testamento. Estoy hablando de las costumbres más allá. Y yo no sé por qué las mujeres ahora se quieren volver judías mesiánicas. No las dejan entrar en su recinto. De verdad, no las dejan entrar. Ustedes van para afuera. ¿Cuántos hombres quedaríamos aquí? La minoría, pero aquí estaríamos puros hombres. Ustedes allá afuera así como que podían pegar el oído y no más. Entonces déjame decirte, el asunto no es tan fácil, porque si rompes ese punto de ley, entonces te haces transgresor de toda la ley, ¿no? Para que ellos sean cristianos, tienen que renunciar a la ley. Pues la Biblia dice en el libro de Romanos que por la ley nadie, fíjate bien, nadie podrá ser salvo. Gálatas, les dije que terminaba con esto, capítulo 3, versículo 10, ¿no? Dice, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo la maldición. ¿Ok? Todavía no ha cambiado absolutamente nada en sus vidas. Todavía están bajo la maldición, porque todos los que dependen de las obras de ley están bajo la maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Has comido últimamente camarones? Estás bajo la ley, estás maldita. Y no es telenovela, la maldita, ¿no? ¿Has comido carne de puerco últimamente? Estás bajo la ley, estás maldita, ¿no? Imagínate, ¿te has comido un pescado que no tenga escamas? El tiburón no tiene escamas. Qué rico saben los filetitos de tiburón, ¿no? Si te lo has comido, estás maldito, bajo la ley. En Cristo no, que es diferente. Y si tú rompes un punto de esos, te haces transgresor de toda la ley y entonces estás maldito. El que está a tu lado, chafle. Qué feo, ¿no? Se oye feo, pero es la verdad, es lo que nos está tratando de decir. Porque por la ley ninguno se justifica para con Dios. Porque por la ley ninguno se justifica por a Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús hizo maldición por nosotros. Jesús aceptó todas esas cosas que deberían de pasarnos a nosotros para librarnos de esa maldición de la ley. Por eso fue significativo el aspecto del madero, de la cruz. ¿Por qué los cristianos no usamos una cruz? Porque no somos malditos. ¿Sí? Si hubieran matado a Jesús con una pistola, tendrías una pistola colgada, ¿no? Y si hubiera sido con una ametralladora, una ametralladora. Y si hubiera sido un rocazo, pues una roca. O sea, por favor, ¿no? ¿Por qué? Porque la cruz era una maldición para la gente. Todo aquel que le ha colgado en una cruz se consideraba un maldito, ¿no? Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los puntos de la ley. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Es increíble, ¿no? Las cosas que los cristianos se quieren meter. Acabo de leer realmente que el Código Real dice que no deben de cumplir toda la ley, solamente 200 y tantos estatutos y decretos de la ley.
la demás no. Pues si no cumplen la demás, están en este principio, ¿va? Tienen que cubrir los 740 decretos, estatutos y los 10 mandamientos. Todos al día, tenerlos frescos, tenerlos ahí y no salirse de ellos. Si tú fuiste y comiste sin lavarte las manos, estás maldito por la ley. Si fuiste al baño y no te lavaste las manos, estás más que maldito, ¿no? ¿Ok? ¿Qué necesitamos? Necesitamos una revelación. Quiero pedirles que se pongan de pie.